Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Agradezco al Señor por darme el privilegio una vez más de poder compartirles su palabra. Ciertamente cuando miro para atrás de cómo era mi vida, me asombra el amor que el Señor tuvo hacia mí al salvarme de lo perdido que estaba. Quizás en otro tiempo no estuviera en la casa del Señor, estuviera destrozado en algún lugar, pero gracias al Señor que me ha salvado y encima me da el privilegio de estar en este lugar y poder compartirles, de poder enseñarles su palabra. Es una gran bendición eso, hermanos. Así que les invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. En esta mañana vamos a considerar para nuestro estudio del versículo 22 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. A ver si alguien le puede ayudar al hermano Carlos a ubicarlo, por favor. Amén. Leemos la palabra del Señor que dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, una vez más, por tu infinita misericordia. Que gracias a ti, Señor, gracias a tu poder, que nos mantienes firmes y podemos venir una vez más a tu casa. Agradezco, Señor, por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que me des sencillez para poder explicar tu palabra, que me ayudes, Señor. Tú sabes, Padre, mi debilidad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando, Señor. Te pido, por favor, Padre, que a través de tu palabra hables nuestros corazones, Señor. Tú sabes, Padre, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo cuando era niño, aproximadamente cuando tenía 6 años, yo vivía con mi abuela. Ella no sabía leer ni escribir. Solo vivíamos los dos en una casita de adobe muy pequeña. Pero ella era una anciana muy fiel al Señor. Y un día ella se enfermó gravemente, que fue hospitalizado de emergencia. Y durante todo ese tiempo que mi abuela estaba hospitalizado, hubo algo que me impactó para el resto de mi vida. Y era el amor que tenían los cristianos. Mi abuela fue hospitalizado y para mí se acabó todo. ¿Quién me iba a ayudar? Éramos una familia pobre y yo tenía 6 años y no sabía qué hacer. Entonces yo dije, para mí se acabó todo. Pero no fue así. Los hermanos se enteraron de lo sucedido y rápidamente se avisaron unos a otros. Y empezaron a movilizarse y ver todo lo que faltaba.
y no solo a mi abuela, sino también a mí. Yo estaba solo en casa, pero de repente empezaron a llegar diferentes hermanos día tras día trayéndome comida. Y realmente esos días yo comí comidas que nunca he comido en mi vida. Fue un día muy hermoso ver los hermanos que llegaban día tras día, diferentes hermanos. Fue impresionante. Y algunos días los hermanos venían en grupos y se quedaban cantando himnos y rogando al Señor por mi abuela y por mí. Y me consolaban diciendo que esté tranquilo, que ellos estaban ocupándose de todo lo que faltara y también estaban orando por mi abuela. Se quedaban en casa bastante tiempo y cantaban y estaban conmigo. Fue impresionante, amados hermanos, y realmente cuando recuerdo este suceso me impacta, pero ahora puedo entender por qué ellos eran así. Porque ellos conocían a Dios. Ellos realmente habían tenido un encuentro con Dios y tenían la esencia de Dios en sus vidas, en cada uno de ellos. Y ciertamente la palabra de Dios dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amados hermanos, la marca distintiva de un verdadero creyente es el amor genuino que se tienen los unos por los otros. Esa es la marca visible, la marca que más puede verse ante el mundo, es el amor que pueden tener los unos por los otros. Si nosotros decimos que somos creyentes, debe haber una marca que nos distingue, que es el amor. Ahora, ¿cuál es la definición del amor verdadero? Del amor genuino, de la que la Biblia habla, la palabra de Dios que debe tener cada creyente. Y realmente eso nos responde a 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 7, que dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor genuino. Ese es el amor que los cristianos deben tener. Un teólogo que es pastor de una iglesia en Estados Unidos, Paul Tripp, y es autor de varios libros, define el amor de esta manera que me gustó mucho. Dice: el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin esperar nada a cambio, ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. O sea, el amor del creyente no es que tiene que buscar a alguien que realmente necesita ser amado o que realmente merece ser amado. No busca eso, sino que su amor es sin nada a cambio, no espera nada. Ese es el amor que la palabra de Dios enseña, que cada creyente, que cada verdadero creyente debe tener. Parece difícil, ¿no? Claro que es difícil, pero no es imposible, porque el verdadero creyente está capacitado y cuenta con los recursos para amar de esta manera. Así que, amados hermanos, en nuestro texto que hemos leído, vamos a ver dos razones por las que el creyente está capacitado para amar genuinamente a sus hermanos. Vamos a ver dos razones por las que el creyente está capacitado para amar genuinamente a sus hermanos. Porque el verdadero creyente está capacitado y puede amar con el amor que nos manda la palabra de Dios. Porque de lo contrario, Dios no nos mandaría a amar de esta manera si no podemos amar. Pero el verdadero creyente sí está capacitado. Y la primera razón por la que el creyente está capacitado para amar genuinamente a su hermano es que ha sido purificado. Versículo 22 de nuestro texto dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. La purificación
hace posible que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Pero la Biblia reiteradamente deja en claro que el hombre no convertido, que el hombre no purificado, está muy lejos de la capacidad de tener el verdadero amor. El hombre que no se ha convertido no puede amar genuinamente. Siempre de ese amor aparente hay algo detrás. No está capacitado, tiene que convertirse, tiene que haber una purificación de su alma para que el hombre puede amar genuinamente. Primera de Juan 2:9 dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, aquel que hace la vida imposible a su hermano y que no puede amar está en tinieblas. En otras palabras, no se ha convertido. También Pablo en Romanos 8, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo es que el amor carnal no agrada a Dios porque no es un amor que Dios pide. Solo aquellos que se han convertido pueden demostrar este amor genuino. ¿Te has preguntado por qué no puedes amar a tu hermano? Deberías ponerte a pensar que quizás realmente no te has convertido, porque el verdadero creyente está capacitado para amar a sus hermanos. Esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. También los que no se han convertido no pueden obedecer este mandamiento de amarse los unos a los otros. No importa cuánto participe en una iglesia, no importa cuántas cosas haga en una iglesia, si no se ha convertido, no podrá amar genuinamente, no lo podrá hacer, porque solo aquellos que se han convertido están capacitados para demostrar este amor. Si no se ha convertido, no está capacitado para obedecer el gran mandamiento que se resume en esto, que es el amor los unos por los otros. Jesús dijo a los fariseos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42, lo siguiente: ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ellos, los fariseos, estaban preocupados de los detalles minuciosos de la religión externa. Ellos hacían todas las cosas pero para que la gente los alabe, pero no pudieron ni podían manifestar el amor de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo en Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían el amor de Dios y por lo tanto los fariseos no podían manifestar el verdadero amor de Dios. No se habían convertido, hacían tantas cosas religiosas, pero no podían manifestar el verdadero amor porque no conocían a Dios y no se habían convertido. En contraste a esto, Jesús declaró que sin lugar a dudas, la marca distintiva de un verdadero creyente es el amor que tienen los unos por los otros. Juan 13:35 dice de esta manera: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran el amor los unos con los otros. ¿Querés saber realmente si eres un discípulo del Señor o no? Debes amar a tus hermanos. Esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. Si te has convertido, si dices que crees en Jesús y eres un verdadero creyente, debes amar a tu hermano. Amados hermanos, cuando Dios nos salvó, es donde hemos recibido la capacidad de demostrar el amor sobrenatural de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 5:5, que afirma de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor tiene el amor de Dios y puede amar. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto en nuestras vidas? Nuestro texto dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La palabra que Pedro usa aquí, que traducido como obediencia, es un sustantivo compuesto por upo, que significa debajo de, y también de akuo, que significa escuchar, donde la idea de la palabra es escuchar atentamente a un pronunciamiento autoritativo para someterse entonces en obediencia. Cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, con la disposición de entregarle su vida por entero para hacer la voluntad de Dios y no la suya propia, lo que está haciendo es abrazar o aceptar la palabra de Dios, la verdad, lo que Dios ha pronunciado a través de su palabra. Y él dice: es verdad que soy un pecador, es verdad que yo no soy un Dios y que no puedo vivir para mí mismo. Es verdad que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Es verdad que Él murió en una cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Y es verdad que su voluntad es buena y perfecta. Y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para darle convicción de pecado, de modo que se da cuenta que es impuro, donde necesita ser purificado y limpiado de sus pecados. Y la buena noticia es que Dios ha provisto un medio para purificar nuestras almas. Dios ha dado a su Hijo. La semana pasada hemos visto el sacrificio, la sangre preciosa de Cristo. Esa es la que nos purifica nuestras almas. Aunque aquí parece que dijera que nosotros debemos purificarlos, no, Dios purifica a través de la sangre de Jesucristo. Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz para pagar los pecados de su pueblo, y ahora ofrece en el Evangelio perdón y purificación de todos aquellos que creen en Jesús. Y todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador son declarados justos ante el juez de toda la tierra, hechos perfectos para siempre. Hechos 10:14 dice lo siguiente: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda que nos hace perfectos es la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos de todas nuestras maldades. ¿Cómo puedo limpiar mis pecados? ¿Cómo puedo purificarme de todos mis pecados? Creyendo en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y soy perdonado de todos mis pecados, lavado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y por lo tanto soy purificado a través de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es el que purifica, es la obra de Dios. Como dijo Ezequiel en el capítulo 36, del versículo 25 al 27, el profeta Ezequiel dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Fíjate que el Señor dice: seréis limpiados, os limpiaré, os daré, pondré espíritu, quitaré de vuestra carne, os daré, pondré dentro de vosotros, haré que andéis
Es el Señor el que nos purifica cuando creemos en la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Es la obra de Dios, Él es el que nos purifica y por lo tanto, Él es el que nos capacita para amar. Esa es la razón por la que el verdadero creyente puede amar a sus hermanos genuinamente, porque Dios hizo una obra sobrenatural en su vida. Hemos sido purificados, limpiados de todos nuestros pecados. Ahora somos vistos justos por Dios, santos, sin pecados, y por lo tanto no hay impedimento para que podamos amar a nuestros hermanos genuinamente. ¿Has sido purificado? ¿Has sido limpiado? Si dices que eres salvo, si dices que eres cristiano y que Dios te ha perdonado todos tus pecados, debes amar a tu hermano. Esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. Puedes hacer tantas cosas en la iglesia, pero si no amas, algo pasa ahí. O como dice Apocalipsis, que has dejado tu primer amor o que realmente quizás no te has convertido. Si llevas por años sin poder amar a un hermano y dices que eres salvo, deberías analizar un poco tu vida espiritual, si realmente has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. O si has dejado tu primer amor, arrepentirte y amar a tus hermanos porque tienes la capacidad, si has sido salvo. Porque hemos sido purificados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por el Señor y podemos amar, amados hermanos. Ahora vamos a ver la segunda razón por la que el creyente está capacitado para amar a sus hermanos con el amor de Dios. Versículo 23. Dice así, al final voy a volver al versículo 22. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amados hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo, estamos capacitados para amar porque hemos nacido de nuevo. Hechos nuevas criaturas, no mejores que otros, no más avanzado que otros, sino nuevas criaturas. La frase siendo renacidos en el griego es una sola palabra y resulta que el nuevo nacimiento ocurre en el pasado pero con efectos continuos en el presente. Y uno de esos efectos es que el creyente mostrará amor los unos por los otros. Primera de Juan 5:1 dice lo siguiente: todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ningún cristiano justificado, ningún cristiano que ha nacido de nuevo puede justificar su falta de amor diciendo: yo soy así, no puedo cambiar. Porque si realmente es cristiano, ha nacido de nuevo y es una nueva criatura. No puedes justificar tu falta de amor diciendo que no puedo amar a tal hermano. No puedes justificarte diciendo que yo soy así. Tú no eres así si has nacido de nuevo. El Señor te ha dado una nueva vida y tienes la capacidad de amar a cualquiera de tus hermanos. Porque el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, donde el hombre nace a una vida espiritual. El nuevo nacimiento es una obra hecha únicamente por Dios. Los pecadores no cooperan en su nacimiento espiritual. Acompáñame un momento, por favor, a la carta de Efesios, capítulo 2.
Acá nos va a decir que la obra completa de nuestra salvación es de Dios. Dice así, voy a leer hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios hizo una obra maravillosa en nuestras vidas y por lo tanto ahora podemos andar en una vida nueva donde podemos amarnos los unos a los otros, amados hermanos, porque Dios mismo hizo la obra en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, es que Dios ha hecho una obra en nosotros y por lo tanto tenemos la capacidad de demostrar amor. No es que tú eres así, no es que tú no puedes cambiar. Si realmente has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, podés demostrar el amor con la que Dios te ha transformado. ¿Y cómo es que se lleva a cabo esta obra en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos ha transformado? ¿Cómo Dios ha sembrado esta nueva vida en nosotros? ¿Cuál es el medio? Siendo renacidos no de simiente corruptible, dice, sino bien todas las cosas. Cuando vemos todas las cosas a nuestro alrededor, todo es la creación de Dios. Pero todas las cosas que vemos alrededor nuestro son cosas corruptibles, no son eternas. Y Dios no ha utilizado ninguna de esas cosas para darnos una nueva vida, sino dice incorruptible, algo divino, algo que viene del cielo. ¿Y cuál es ese medio? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios ha utilizado para hacernos nacer de nuevo, porque esa es la semilla, esa es la simiente que Dios utilizó y puso en nuestros corazones. La palabra de Dios es la fuente que Dios usó para transformarnos, porque la palabra de Dios dice aquí que es viva y que transforma. Dios utilizó su palabra para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas criaturas. Al escuchar su palabra, nosotros aceptamos las verdades que Dios dice en su palabra, que Él declara en su palabra, y todo eso también nos da la capacidad de entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros hemos aceptado esta verdad y fuimos renacidos a través de la palabra de Dios. Dios utilizó su palabra para transformarnos. Por eso, amado hermano, cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para transformar a los hombres. Por eso debemos leer la palabra de Dios, por eso debemos predicar la palabra de Dios, porque Dios utiliza la palabra de Dios para transformar vidas y hacerlos nuevos. A fin de fortalecer este punto,
Pedro cita al profeta Isaías, que dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que ahí está diciendo no es que la palabra de Dios sea indestructible o que caduque, porque hay profecías que ya se han cumplido ya. Lo que ahí está diciendo, la veracidad y el poder que tiene la palabra. Con toda carne se refiere a todos los humanos y animales. Dice que toda carne es como hierba, es como las plantas que crecen en las calles por un tiempo y luego se secan. La gloria del hombre es como la flor, donde puede ser tan encantador, pero al final se seca y se cae. Entonces, ¿cuál es la semilla, la simiente que Dios usa para dar nuevas vidas al hombre, para dar vida eterna? La palabra de Dios que viene del cielo, que es incorruptible. Esa palabra es el que nos da la vida eterna, el que nos da esperanza. Dios utiliza su palabra para poder transformarnos y estar capacitados para amar con el amor que Dios nos manda. Y esta palabra es el Evangelio, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, las buenas noticias. La semana pasada hemos visto la obra redentora del Señor, el Evangelio resumido. Amados hermanos, esta palabra, este Evangelio, estas buenas noticias es la que cambia la vida de los hombres. Porque realmente el hombre busca muchas cosas en otros lugares, en cosas perecedoras, en riquezas, en placeres, pero la que realmente cambia al hombre es la palabra del Señor, que transforma al hombre, que le hace nuevo, es la palabra de Dios. Muchas veces queremos nacer de nuevo, queremos retroceder para atrás nuestras vidas, pero vemos que es imposible, pero por el Evangelio sí se puede. Recuerdo cuando, antes de conocer al Señor, era muy mentiroso yo. Mentía por allá, mentía por acá y estaba tan cargado de mentira en el lugar donde vivía que quería desaparecer. Luego me fui para otro país pensando que voy a empezar una nueva vida ahí sin mentiras. Lo mismo, me cargué de mentiras y quería desaparecer también de ese país. No puede cambiarte eso, amados hermanos. Uno no toma la decisión de nacer de nuevo y empezar de cero. No puede cuando el pecado está en una persona, pero el Evangelio lo hace posible. Cuando yo creí en lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, cambió mi vida completamente. Todo el peso de mentira que tenía se fue. Ahora puedo vivir libremente sin temor. Porque cuando estaba con esas mentiras, tenía el temor de que alguien se enterara y luego pagara las consecuencias. Vivía con ese temor, pero gracias a la palabra del Señor, he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Ahora estoy capacitado para amar a mis hermanos, para ser sincero. Ahora regresamos al versículo 22 de nuestro texto, a la segunda parte. Leo todo el versículo que dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Amados hermanos, ya que hemos sido purificados, ya que hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora tenemos la capacidad de amarnos, de obedecer este mandamiento que se nos da en este versículo, que es amaos los unos a los otros. Es un mandamiento que vemos acá. Esa palabra amaos es un imperativo y por lo tanto
es un mandamiento y Pedro no puede mandar este mandamiento a aquellos que no lo pueden hacer. Por eso él explica, habiendo sido purificados, habiendo nacido de nuevo, ahora amaos los unos a los otros. Y nos detalla aquí cómo es que debemos amar, cómo es que debemos poner en práctica este amor que se nos ordena a todo creyente. Dice, para el amor fraternal no fingido, es decir, sin hipocresía. Una persona que finge o que es hipócrita es una persona falsa, que finge bondad cuando en realidad es mala, que procura aparentar lo que no es. La palabra fingido en griego es la misma palabra para hipócrita, que surge del teatro griego, donde los actores hablaban detrás de una careta. O sea, hipócrita quiere decir actor, alguien que actúa lo que no es, alguien que aparenta lo que no es, alguien que usa una máscara pero por dentro es otra persona. Entonces lo que se nos dice aquí es que debemos amar, pero sin hipocresía, sin fingir que estamos amando, cuando en realidad por dentro no lo hacemos. Llevar una máscara no es ser transparente. Querer mostrar un amor desinteresado, pero que en verdad podemos notar que cuando dice que no debemos fingir, cuando dice este mandamiento, Pedro está diciendo que hay la posibilidad de caer en eso. Siempre cuando la palabra de Dios advierte algo, hay la posibilidad de que podemos caer en eso. Entonces lo que se nos dice es que no debe ser así. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, nuevos creyentes, no debemos amar de esa manera. Nuestro amor tiene que ser sincero. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, un mundo caído, donde se practica un amor interesado continuamente. Han escuchado muchas veces la frase típica que dice, hoy por ti, mañana por mí. O otra frase que dice, yo te ayudo para que tú me ayudes. Eso es un falso amor. En la iglesia no debe haber cabida para ese tipo de amor. Debe haber un amor genuino. Y se nos manda esto porque estamos capacitados. Podemos amar de esta manera, amados hermanos. Luego nos dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Aquí está el mandato, amaos unos a otros. Y este amor que se nos manda el Señor, con la que debemos amar, es el amor ágape, que expresa el tipo ideal del amor, el cual es ejercido por la voluntad y no por emoción. Vos no tenés que sentir para amar a alguien. No debe haber un sentimiento, no tienes que esperar que tener un sentimiento para poder amar a alguien, sino es la intención de aquel que ama. Debe haber un esfuerzo para amar a la persona, porque mayormente amamos a la persona que merece ser amado, porque sentimos que esa persona tiene que ser amado. Pero el amor ágape no es eso, no es lo que significa. El amor ágape es con la que el Señor nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando no merecíamos que Él nos ame, pero sin embargo Él nos amó. No tengo que sentir, no tengo que esperar sentir para amar a mi hermano. Tampoco tengo que ver que si él merece ser amado o no, sino que simplemente tengo que amarlo porque soy una nueva criatura y que en la palabra del Señor me mande que ame a mis hermanos. Dice entrañablemente. Esta palabra significa estirar hasta el máximo la capacidad de la fuerza. Lo que significa hacer algo intenso, dar lo máximo de nosotros. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, un amor con esfuerzo. Eso es lo mismo que entrañablemente, dar lo máximo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Ahora es interesante esto porque no quiere decir acá que tú vas a cubrirle porque le amas el pecado de tu hermano. No es lo que significa esto. Lo que significa este versículo es que si alguien te insulta y vos tenés que responderle con amor, al no responderle lo que te está insultando y quedarte ahí, y se acaba ahí el pecado. Pero si tú le respondes, vos pecaste, él peca nuevamente, otra vez pecas y se convierte en una multitud de pecado. Pero cuando vos tenés el amor, podés frenar ese pecado ahí y perdonarlo. Eso es lo que significa el amor sincero. Puede cubrir multitud de pecados. Porque cuando alguien te ofende, vos tenés la capacidad de poder perdonarlo porque lo amas. Y este amor no es para nada externo, sino de corazón puro, dice, porque es el fruto del Espíritu Santo. No es un amor externo, es un amor interno que se produce del corazón porque es obra de Dios. Es obra de Dios. Es obra de Dios, amados hermanos. No es un amor que se produce así externamente. Cuando se produce externamente, siempre hay algo detrás de ese amor. Pero si es interno, si es corazón, si es de corazón, si es por la palabra de Dios, si es obra de Dios, es un amor sincero. Y el verdadero creyente está capacitado. El verdadero creyente puede demostrar ese amor. Y es por eso que se nos manda aquí que debemos amarnos los unos a los otros. Si tú eres un hijo de Dios, estás capacitado para demostrar este amor. Puedes amar. Así que, amado hermano, ama sinceramente, con un corazón puro, sin fingimiento, sin engaño, sin intenciones escondidas, ni siquiera esperando nada a cambio, porque vos podés amar, porque vos estás capacitado. Ama entrañablemente, esfuérzate para amar. Quizás tenés que salir de tu comunidad, porque este tipo de amor que se nos manda aquí requiere que trabajes intensamente y constantemente a favor de tu hermano. Y realmente, amados hermanos, el amor que se manifiesta en una iglesia es una bendición para el mundo, porque el mundo no ve quizás lo que hacemos aquí dentro, pero sí ve el amor con la que nosotros podemos amar. A mí me impactó cuando vi a esos hermanos que venían uno tras uno, cómo ellos se preocupaban, cómo ellos hacían todas las cosas. Me impactó realmente por toda mi vida, porque después, ¿cómo es posible que ellos podían hacer todo eso? Es que ellos conocían a Dios, es que ellos tenían la capacidad de hacer eso. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos la capacidad de amarnos los unos a los otros y debemos poner en práctica esto. Y hay muchas maneras de ponerlo en práctica, pero el punto es hacer el bien por los otros y no ver por mí mismo. Así que, amados hermanos, les animo a que pongan este mandamiento en sus vidas. Y si todavía no has creído en el Señor, no puedes demostrar este amor que manda aquí. Pero puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo y Él puede darte una nueva vida, limpiarte de todos tus pecados, perdonarte todos tus pecados y también poder demostrar este amor verdadero que se nos manda aquí. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Sé que es difícil, Señor, pero no es imposible, Padre, porque tú nos has capacitado, Señor, para poder amar a nuestros hermanos, Señor. Te rogamos, Padre, que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Y te pido, Señor, también por aquellos que quizás no han creído en ti, Señor, que tú puedas obrar a través de tu palabra, que ellos puedan también creer en ti y ser salvos, Señor. Bendícenos en el resto del día, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.